Bueno, muy buenos días o tardes, no sé a qué hora van a presentar este video. Eh, Quiero hacer extensivo un saludo para todas y todos. Mi más sincero pesar por no haberles podido acompañar en ese encuentro en la diócesis de Guadalupe en el que están en este momento. Y bueno, yo espero que esto sea todo un éxito, puesto que los temas que allí se van a tratar son de suma interés, no solamente para la diócesis, sino también para las comunidades en general y el futuro inmediato de ese territorio. Eh, Mi pesar por no haber estado allí acompañándoles y bueno, ya en otra oportunidad pues podremos vernos y disfrutar de nuestras compañías. Un saludo muy particular a Monseñor Pablo Modesto, a quien recuerdo y aprecio mucho, y a todas las amigas y amigos que están allí presentes. Yo soy María del Carmen Muñoz Sáenz, yo soy trabajadora social, especialista en política social y pública y con una maestría en gestión ambiental. Duré trabajando en la iglesia, soy una mujer de iglesia. Trabajé en la Compañía de Jesús durante 27, 28 años y la última versión del proyecto que llevé fue a los territorios de la Amazonía, ¿sí? Con 13 comunidades indígenas y fue una experiencia no solamente sorprendente por saber que hay allí una cantidad de gente maravillosa, sino porque es un trabajo tremendamente interesante y exigente, además que presenta muchísimos desafíos, no solamente como seres humanos, sino también como iglesia, como cuerpo de iglesia. Ahí que entro al tema de la Red PAN, o conozco a la Red Pan Amazónica precisamente por ese trabajo que realicé con estas comunidades y también porque me aproximé a la iglesia de la Panamazonía, que es valiente realmente, es audaz, porque es realmente un camino que tienen que hacerse porque no está hecho y que presenta bastantes desafíos. Fíjense ustedes que la REPAN, esa red eclesial panamazónica, no solamente es una cantidad de organizaciones de iglesias, sino que es una plataforma de cooperación internacional, ambiental, social, cultural, que permite acceder a una diversidad de recursos para potenciar todo ese propósito que tiene la red panamazónica en el territorio, fundamentalmente la defensa de la vida de las comunidades indígenas, conservando su dignidad, protegiendo el medio ambiente, realizando una ecología integral, todo esto en un marco de una evangelización que se quiere renovar, que quiere ser mucho más intuitiva, pero de mucho más avance en su lenguaje pastoral para acompañar y estar ahí presentes y actuantes para esas comunidades que tanto les necesitan. Esta REPAN, que no solamente compone a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, eh, y a muchos otros territorios, pues digamos que es una plataforma que invita a que dentro de las estructuras de la Iglesia Católica, que estoy hablando de diócesis, arquidiócesis, instituciones católicas, como movimientos sociales, las órdenes religiosas que hay presentes en los territorios, también incluya a otras confesiones religiosas y también a otro tipo de organización que, aunque no siendo católica o no perteneciendo a ninguna confesión religiosa, comparte realmente un mismo espíritu y los mismos objetivos de la red eclesial panamazónica. Así que todas las manos que pueden ayudar en ese trabajo, la REPAN lo recibe con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Eh, la REPAN tiene varias áreas de acción que seguramente ustedes conocen muy bien, por mencionar algunas: la ecología integral, ¿sí? Que no tiene en cuenta solamente el medio ambiente, sino los aspectos sociales, culturales, ambientales y las demás dinámicas que se van moviendo en los territorios. Toda ella basada en la orientación tan hermosa de Laudato Si, que no solamente es técnica en el sentido que orienta hacia defender la naturaleza, hacia denuncias, hacia propósitos de órdenes mucho más superiores e integradores, sino que también compromete las dinámicas de reflexión, dinámicas de formación, presentarle a las comunidades indígenas e integrarlos con sus derechos humanos. Y digo yo que falta también
comprometerlos con los deberes. Me sorprende que en todos los textos que leí, lo que compartí con las comunidades, todo el mundo habla de derechos, pero a las comunidades se les olvida en muchos casos que también tienen deberes, no solamente para con su Amazonía, nuestra Amazonía, sino para con sus propias comunidades. También tienen áreas de acción en temas de educación y formación, que están bajo formatos de talleres, formatos de encuentros para, digamos que brindarle formación a sacerdotes, agentes pastorales, a las mismas comunidades indígenas, para fortalecer esa conciencia ecológica de derechos humanos y de trabajo en redes. Creo que una de las bellezas, ¿sí?, que ha tenido esa audacia del Papa Francisco con la REPAM es que enseñó a la gente que hay otro lenguaje de evangelizar y que también se usa a través de las redes. La gente antes no hablaba mucho de eso, ¿sí? Y de trabajar todos juntos por bienes comunes juntos. Eso es una audacia. También hay otro capítulo que tiene que ver con la incidencia política. La incidencia política y social, que no solamente tiene que ver con conversar y ir allí, ver qué piensa la gente, qué está haciendo, como qué están organizando, sino llevar esto a un nivel de gobernabilidad o gobernanza que tiene que ver con la política pública. Temas de los que he mencionado que no son fáciles, porque si en un solo país, para organizarnos desde la iglesia, para hacer nuestros trabajos pastorales en las comunidades, no es fácil, imagínense tejer esto en red. Y ahí está el mérito de ese esfuerzo de la REPAN, ser capaces de hablar un lenguaje mucho más allá de las fronteras de nuestros propios países. Y eso tiene que ver con la incidencia en políticas públicas. Hay políticas públicas en este momento a niveles amplios, ¿sí?, sobre temas ambientales. Hay una legislación ambiental universal, es decir, hay muchas políticas amplias, pero avanzar hacia allá requiere mucha voluntad política, pero mucho trabajo personal, político, de pensar en el bien común, de ir más allá de mis egoísmos, en respuesta a las necesidades particulares de una comunidad. Tenemos que hacer un trabajo personal para abrirnos a ese nivel de conciencia de decir que nos va mejor si a toda la Amazonía le va mejor que si solo a mi país, que pertenece a la Amazonía, le va bien. Ese cambio de pensamiento va a ser fundamental para el futuro presente que se viene para todo el trabajo panamazónico. El sínodo, yo creo, y les quiero invitar a ustedes de manera especial a leer el documento final. A la gente le da mucha pereza y yo lo entiendo porque es que le presentan a uno un documento final de 300 páginas, pero quiere decirles que por ahí hay un documento resumen. Busquen el documento resumen del Sínodo Panamazónico y ustedes van a encontrarse allí que el Papa fue capaz de poner a reflexionar, ¿sí?, a todas esas comunidades de todos esos países sobre los desafíos y las oportunidades que había en la Iglesia para la región panamazónica. Y fue un encuentro de una riqueza y de una franqueza. Tal vez lo que yo más valoro de ese documento es la franqueza con que se está conversando y conjugando todo este asunto de los desafíos y responsabilidades en la Panamazonía. Y ahí los involucra a ustedes también, que están en el eje llanero, porque también ustedes tienen una parte fundamental y una conexión interesante en ese asunto. Creo que de esto hablaré un poco más adelante. Luego de haberles hablado de todos estos proyectos y del Sínodo Panamazónico que son fundamentales, también hay unos desafíos que ustedes seguramente ya conocen para la red panamazónica, pues allá hay una creciente presión, ¿sí?, por parte de la industria extractiva, hay un tema de cambio climático que se origina, pero también se deriva de todas las vulnerabilidades que le han puesto a la Panamazonía y que no se han enfrentado de la manera como se tiene que enfrentar, y hay una violencia y criminalización tremenda, tremenda. Allí en Venezuela, por ejemplo, el tema del arco minero no es nada despreciable. Entonces, y la gente tiene que vivir, ¿sí?, con esos desafíos que se tienen y que no son fáciles, ya les repito, si no son fáciles de abordar por países, imagínense como red. Tampoco lo será, pero aquí la clave está en buscar otras estrategias para caminar todos de manera conjunta, poniendo en práctica lo mejor de las estrategias y voluntades pastorales para que ese lenguaje de evangelización realmente rinde de sus frutos pues en terreno fértil. Ahora, a mí me parece sumamente fundamental, aparte de todos los desafíos que hay para la red panamazónica, y alguna vez lo
conversamos con altas jerarquías de la Iglesia Católica en Roma. Ese fue el tema de la justicia social. Y yo les cuento que es un tema de los que a mí más me preocupan porque lo vi con mis propios ojos en la Amazonía. Esa justicia social no solamente es un concepto que lleva a la gente a pensar que se debe redistribuir de una manera equitativa los recursos para que todo el mundo tenga el acceso y todo el mundo tenga, digamos que se le cubran todas sus necesidades con la dignidad que se merece cada ser humano, ¿sí? Eso es lo que queremos, ¿sí? Una vida digna, eso es lo que el Papa propone, es por lo que ustedes trabajan todos los días desde sus pastorales. Pero a eso falta ponerle otros condimentos y en eso debemos ser muy realistas. No avanzamos lo suficiente en los temas de justicia social que son claves para el fortalecimiento democrático en un marco de derechos humanos, porque las comunidades viven fragmentadas, las pastorales viven fragmentadas, a veces los mismos sacerdotes, las mismas agentes pastorales, hay unas tensiones allí que nos permiten actuar como cuerpo, que nos permiten dejar más allá rencillas y cositas por avanzar hacia temas vitales, como son la inclusión de todo el mundo en las dinámicas eclesiales. Entonces, ¿qué tenemos y qué nos encontramos, por ejemplo, en las comunidades nuestras? Que si una comunidad indígena de tal lugar la invitan a tal cosa, que ella no va porque cree que es que el gobierno o tal organización la favorece más. Es decir, empiezan unas tensiones que generan divisiones y las divisiones a su vez hacen que otros se aprovechen de eso para decir, miren, es que con las comunidades de la Amazonía no se puede trabajar porque es que la gente está dividida, ¿sí? Es la gente, no sabemos qué quieren, no los podemos acompañar porque no sabemos ellos cómo, para dónde van con sus propios propósitos. No solamente pasa en la Amazonía, pasa en la mayoría de las pastorales que conocemos, pero bueno, a lo mejor la diócesis de Guadualito tenga menos de estas preocupaciones que otras que yo conozco, por ejemplo, que están trabajando fuertemente para superar estas dificultades. Mientras no haya esa inclusión social, que es incluir a todos independientemente de su nivel económico, de su identidad sexual, de su raza, de su credo, independientemente si no decimos somos todos los que vamos en esta apuesta, pues si no hay inclusión, realmente no habrá grandes avances en los propósitos que pretende la Red Panamazónica conseguir. Entonces, yo creo que había conceptos incluso de algunos autores que mencionó como rápidamente que me gustan mucho. John Rawls, por ejemplo, ustedes seguramente lo habrán escuchado. Él trabajó mucho por todos estos procesos de integración social y él decía que si una sociedad maximiza el valor, ¿sí?, y el bienestar de sus pobladores, avanzará hacia el logro de bienes comunes. Y Martha Nussbaum no es poca cosa lo que ella menciona. Ella dice que no solamente hay que desarrollar las partes económicas en esas sociedades, sino también desarrollar el potencial de los seres humanos. Y ustedes y yo hemos visto que el potencial que hay en las pastorales, además de ese sentido de vida de Jesús que nos inunda, que nos funde, que nos impulsa, es lo que le da sentido a lo que hay que hacer. Es el valor de las personas, es el desarrollar las capacidades, las habilidades que cada uno tiene y llevarlos hacia la libertad, hacia su libertad, en el sentido que toman decisiones a favor de sus pastorales, de las actividades que hacen con sus familias, pero de una manera muy profunda, de una manera muy espiritual y de una manera muy desarrollada en términos de conocimiento también. Entonces quería echar un poquito de discurso con ese tema de la justicia social porque esos temas estructurales, ya les digo, solamente sirven para propósitos de terceros. Bueno, ahora me voy a centrar un poco en la Amazonía venezolana, que ustedes la conocen, pero yo quiero repetirlo porque cuando empecé a hacer el trabajo de la Amazonía, de esta triple Amazonía, le llamamos aquí en Colombia, con Perú, Brasil y Colombia, tuve la oportunidad de echarle mano también a algo de Venezuela y le atendí mucho al tema del arco minero, ¿sí?, de esa Amazonía inhóspita que está lejos del gobierno central, abandonada, pero que los grupos alzados en armas la tienen controlada en todas sus formas. Hay varios estudios que también me gustaría que ustedes los bajaran por Google académicos, ¿sí?, sobre el arco minero venezolano. Es una cosa impresionante la cantidad de minerales que se descubrieron allí, que tienen un valor económico en el mundo tremendo,
Y por eso los actores armados llegaron allí. Y bueno, léanse en esos estudios para que ustedes se den cuenta los daños para explotar esos recursos, los daños ambientales que se han hecho, que también los ha denunciado Venezuela sin duda alguna. Entonces, el arco minero de Venezuela se extiende pues hacia el sur, está compuesta por diversos ecosistemas, por comunidades indígenas múltiples y que es muy rico en biodiversidad. Ya les dije que la biodiversidad no solamente hablamos de flora, fauna, hay que hablar de rutas, de especies, hay que hablar de genética del suelo, hay que hablar de todas esas componentes específicos que hay en esos biomas en la Amazonía, que son los que garantizan la sostenibilidad del clima y los equilibrios climáticos, no solamente de la Amazonía, sino del mundo entero, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la geografía de la Amazonía venezolana pues cubre el estado de Amazonas y una parte de Bolívar y áreas que son mucho más pequeñas, menores como Sucre y el delta Amaruco, ¿sí? Digamos, pero de los que más se habla y se conoce en el mundo es de la Amazonía, del estado Amazonas, porque representa más o menos el 60% del territorio de la región amazónica venezolana. Su capital es el Alto Ayacucho. Bueno, yo les estoy hablando a ustedes como si ustedes no estuvieran en Venezuela. Pero bueno, quiero seguir diciendo que tiene fronteras con Colombia, con Brasil, con Guyana y con Guyana. Y el estado Bolívar, que tiene menos proporción que el estado amazónico, buena parte de este está considerado parte de la región de Guyana, de Guyana o la región de la Orinoquía, ¿sí? Una porción de esta cuenca amazónica incluye el Parque Nacional Canaima, que es conocido por la cantidad de ecosistemas de un valor específico y de los cuerpos de agua, ¿sí? Que digamos que ni siquiera se tiene conocimiento en buena parte de la misma Venezuela y digamos que conecta con la frontera con Brasil desde ese parque nacional. Hay unas características de la Amazonía venezolana eh, que son, me verán ustedes que tengo mis notas acá para tratar uh, de apreciar el tiempo que me queda. Y buena parte de esos biomas que tienen ustedes allí y ecosistemas específicos son endémicos. ¿Qué significa? Que solamente se producen en la Amazonía venezolana. Y cuando esas particularidades en esos ecosistemas se pierden, pierde la humanidad entera. Así que hay que enterarse qué pasa con los bosques secos, cuando talan ese tipo de bosques, qué pasa cuando achican o contaminan los cuerpos de agua que son, digamos que los conectores con redes más amplios de afluentes y que casi todos allí van a derivar en el río Orinoco. Entonces, hay que cuidar mucho esto y me gustaría que ustedes aprendieran, se metieran en la literatura que es muy hermosa para que entiendan cada pieza de un ecosistema de la Amazonía, el valor que representa para la vida, ¿sí? Para la vida en general. Tenemos pueblos indígenas, hay muchos pueblos indígenas allí que también tienen dificultades importantes entre unos y otros. Digamos que hay una minería y una explotación de recursos naturales que es la mayoría ilegal, ¿sí? Pero que digamos que es de desconocimiento de la mayoría de la población. No solamente están perdiendo recursos ecológicos para Venezuela, sino acabando con ecosistemas porque esas personas que van allá a quedarse con esos recursos naturales le importa un pepino, ¿sí? Cuánto contaminan, talan para hacer esos campamentos, rompen, arman, desechan. Esos ignorantes realmente no tienen conciencia del daño que le están haciendo por esos recursos que se están jalando allí. Hay una cantidad que tiene Venezuela que es maravilloso de parques nacionales y áreas protegidas como Yapacaná, como Canaima, como el de la Sierra de Imataca, que cada uno con sus respectivas especificaciones, el mundo los admira, ¿sí? Y los necesita para garantizar la subsistencia. La legislación ambiental de cada país tiene sus propias regulaciones y a veces esto dificulta que se tejan unas más amplias a nivel de la red panamazónica. Eso
Ya creo que ha habido comisiones trabajando en eso porque la biodiversidad solamente puede ser sostenible, ¿sí? Si se trabaja con un lenguaje común. Y aquí el lenguaje común lo está imponiendo en la Amazonía la iglesia. Y creo que de allí se podrá lograr, ¿sí? Algunas incidencias vitales, por lo menos para evitar las talas de bosques, por lo menos para evitar que quemen, porque es que los incendios a veces no son solos, sino que los queman esos para apropiarse los territorios y dañan propiedad endémica de esos territorios que es absolutamente invaluable. Ahora, ha habido acciones, muchas que ha realizado, digamos que desde Venezuela y desde la Conferencia Episcopal de Venezuela, que sigue de cerca el sínodo, y ese fortalecimiento desde diferentes aspectos a la población indígena, a los pueblos indígenas, donde les han creado espacios para escuchar las voces, las necesidades, la experticia y la capacidad y el conocimiento que esas personas maravillosas tienen sobre sus propios territorios. Me fascina cuando se han creado esos espacios. No sé si alguno de los que está ahí presente fue al sínodo allí en el 2019 en Roma. Miren lo que esa gente dijo allí, de sus experiencias de vida, de su cultura. Eso es una cosa absolutamente maravillosa. Eso, cuando uno escucha eso, es esperanzador. Hay muchos videos en YouTube sobre el tema. Les invito a que los escuchen. Hay una creación de redes de defensa de derechos humanos a partir de todas esas experiencias en la que Venezuela tiene un papel sumamente importante. Pueblos como el Yanomami, el Yecuama, los Piaroa, que son pueblos específicamente venezolanos, se han convertido en denunciantes de violaciones de derechos humanos y realmente acompañan dinámicas de reivindicación de derechos y todo eso eh, en esos territorios. Así que su trabajo es absolutamente impresionante. Hay una visibilidad, han generado visibilizaciones internacionales sobre los temas particulares de las dinámicas ambientales dentro de Venezuela. Las están dando a conocer a través de todas estas redes. Es muy lindo escuchar que se hablaron estos obispos, que estas personas entre estos países se conversaron, que cuando han habido reuniones que se hacen anualmente, una o dos asambleas, uno encuentra gente de todos los países conversando de temas y viendo también los avances que se han logrado realizar. Para mí eso es muy esperanzador cuando uno puede escuchar ese tipo de cosas. La sostenibilidad, ya les digo, depende de cómo se aborde el tema de los recursos, ecosistemas, biomas, de todo ese tipo, pero también de las dinámicas poblacionales, especialmente de la integración. Y obviamente el fortalecimiento de la pastoral ecológica. Hay mucha gente que está trabajando en dinámicas ecológicas, pero que requieren mucha más formación técnica, ¿sí? Y digamos que ese fortalecimiento de la pastoral, creación de redes ambientales de pastoral que me parecen sumamente valiosas, deben comprometerse mucho más con defensas de temas ecológicos, pero para eso se requiere conocimiento técnico fuerte sobre los aspectos, que no son difíciles. Tengo que decirles que esos temas no son difíciles. Eh, Hay muchos desafíos para las acciones conjuntas, pero antes quiero decir algo. Ustedes se preguntarán, y me lo preguntó Valeria claramente cuando me pusieron esta tarea, ella y Marisol. Mm, ustedes se preguntarán, varios de ustedes, bueno, si nosotros estamos aquí en el eje llanero, ¿cierto? Llanero que compone, que yo sepa, Guarico, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa. Ustedes dirán, nosotros como, ¿qué tendremos que ver con la Amazonía? ¿No? Se preguntarán algunos de ustedes qué hacemos como conversando este tema. Pues imaginen ustedes que les tengo noticias. Tienen que ver muchísimo y tienen que ver todo. Primero, porque todos son cuerpo de iglesia. ¿Sí? Todos estamos hablando de una evangelización que tiene problemas comunes con nuestras poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables, con temas ambientales, con ecosistemas específicos, con vulneración de derechos ambientales y derechos a la violación de la dignidad de las personas, de los seres humanos. Entonces, digamos que esos son temas comunes para todo el mundo. La ecología, derechos humanos, pastoral social, ambiental, todos esos son temas comunes entre la Amazonía y el llano. Eso sí, tienen problemas comunes de territorios, de violencia,
que son el mismo lenguaje que ha venido conversando la Repan. Y además porque ustedes como iglesia diocesana llanera se solidarizan con sus compañeros panamazónicos. Evidentemente, se solidarizan con la Amazonía, con los pueblos, porque allá hay indígenas y aquí también, porque allá hay seres humanos que sufren y aquí también, y porque ese es nuestro deber ser como iglesia, ser solidarios, ser amorosos. Pero también tengo que decirles que territorialmente hay una relación digamos que la cuenca de la Orinoquía se conecta con varios bosques tropicales y en ellas hay comunidades indígenas que migran de unos lados a otros y ellos se comunican dentro de esos territorios. eh, Dentro de esos territorios. Hay comunidades indígenas que en el delta Amaruco, digamos que hay esas comunidades específicas de ese territorio que se comunican con las de la Panamazonía. Entonces, y todos abogan por los modos de vida tradicionales que me parece sumamente vital. Una de las cosas que del Sínodo de Roma salió con mucha claridad es que tiene que haber el respeto por los estilos, por las formas y por los modos de vida que tienen los pueblos tradicionales. Nadie puede llegar a imponerles o a decirles que no hagan o que dejen de hacer, porque ellos tienen derecho a mantener sus tradiciones y su cultura, que es de una belleza maravillosa. Y también hay un problema que comparten en común y que es la migración, ¿sí? Y la movilidad humana en general, pero en especial los capítulos de migración, así como los vive la Amazonía en sus diferentes formatos, los vive también el llano, ¿sí? Ustedes más que nadie, eh, con esa migración que hubo tan fuerte de Colombia hace muchos años hacia Venezuela, desde Arauca y ahora desde Venezuela por Guadualito hacia Colombia, digamos que hemos compartido estas dinámicas de una manera proporcional durante décadas. Entonces, tenemos una relación directa y proporcional. Ahora, desde mi perspectiva, desde mi manera de ver las cosas, yo solamente quiero decirles a ustedes que por mi experiencia creo que hace falta, ¿sí?, que las jurisdicciones eclesiásticas se organicen y desarrollen bases de datos, de información, ¿sí?, que permita que los demás luego se provean de datos, de información para poder tomar decisiones. Uno tiene informaciones para eso, para decidir. Hay que saber, por ejemplo, allí en el llano, en los diferentes municipios que mencioné, ellos cómo están organizados ambientalmente, cuáles son sus ecosistemas, cuáles son los más vulnerables, cuáles son los que tienen mayor potencia, cómo están de flora, cómo están de fauna, cómo están de genética, cómo está la organización, ¿sí?, ambiental distribuida allí, qué aportes se está haciendo. Y me parece que deben generar una información para antes saber ustedes qué otras actividades, porque ya yo sé que ustedes tienen pastoral, seguramente grupos ecológicos, ambientales, tienen comunidades organizadas en torno a todo este tema de dignificación de población vulnerable, todo esto, pero eso hay que traerlo a la práctica, a la realidad en términos de estadística, de información sólida, que cuando ustedes, diócesis de Guadualito, los lleguen a llamar a esas reuniones que hacen en las asambleas de la Conferencia Episcopal Venezolana, ustedes vayan completamente bien informados, diciendo aquí tenemos, no repetir las mismas cositas y los problemas ambientales específicos de esta jurisdicción en la que está ubicada territorialmente esta diócesis son estos: 1, 2, 3, 4, caracterizar cada uno de ellos, hablar de cuántas poblaciones, cuántas mujeres, cuántos niños, sus posibilidades laborales, sus estilos de vida, sus sentidos de vida. Es decir, para mí es fundamental que ustedes se organicen en términos de formación, en términos de apropiarse de todo el tema panamazónico, porque les compete directa y proporcionalmente, pero de una manera más calificada. Le hacen ese informe que les digo, le hacen todo lo que sale, ¿sí?, por cuenta de obispos, como que cuando estuvo a la cabeza allí Monseñor Pedro Barreto, el cardenal que hace poco salió de la Repam, y todos generaron información muy valiosa. Documéntese, por favor, fórmense muchísimo más y sigamos creyendo en que la pastoral, la evangelización y nuestras jurisdicciones eclesiásticas como la de Guadualito son la esperanza, una esperanza y nuestra esperanza para sacar adelante nuestras comunidades. Me quedo con esto, espero que esa intervención les sirva de algo, sepan que las quiero y les quiero mucho y bueno, espero verles en un futuro. Un beso y todo mi cariño.